Saludos familia, que el Eterno les bendiga y les guarde. Bienvenidos a esta nueva clase de escatología judía. Específicamente hoy vamos a estar tratando el pensamiento judío en el primer siglo. Esto es bien importante poder entender cómo pensaba nuestro pueblo en el primer siglo. Y muchas personas pueden decir, el judaísmo de hoy en día pues enseña que no haya una variación, que siempre se ha pensado de la misma forma. Pero sí, se ha dado unas variaciones bastante drásticas en algunos temas y es importante nosotros poder entender qué ellos pensaban. Cuando ustedes comiencen a escuchar lo que vamos a discutir hoy, muchos de ustedes se van a sorprender y ver que básicamente el pensamiento judío que se recoge en el Talmud, también vamos a hablar un poco del Talmud, también no quiero que nadie eh, cree una idea falsa del Talmud porque hay mucha desinformación. Muchas personas que simplemente han escuchado que si el Talmud dice esto, que si el Talmud dice lo otro, y ya se crean una mala imagen de lo que es el Talmud. Vamos a ver realmente algunas citas del Talmud y quiero decirles, y voy a volver a repetirlo más adelante, que el Talmud no tiene una sola opinión de un solo tema. El Talmud es las diferentes opiniones que existían en los yeshivot, las academias rabínicas en Babilonia, en diferentes temas. Así que vamos a ver de que hay un tema y ese tema tiene sobre 10, 15, 20 diferentes posiciones y no se ponen de acuerdo. Así que entender esto es vital para poder tener una buena concepción de lo que es el Talmud y no simplemente cuando uno escucha que quizás el Talmud está diciendo algo que es horroroso, porque hay algunas cosas que sí, que uno dice, no, ¿cómo es posible que esté empezando de esta forma? Por favor, tenga claro que no hay una sola opinión de un tema, sino diversas opiniones porque son de diferentes escuelas por varios siglos y eso quedó recopilado en todo este compendio que hoy en día llamamos Talmud. Pero antes de ir allá y antes de escuchar estas citas talmúdicas que vuelvo y digo se van a sorprender porque parecen ecos de lo que dijo nuestro santo maestro Yeshua, recordándole que estamos hablando desde el punto de vista fariseo, luego cambiando el nombre fariseísmo por rabinismo, y van a ver, se van a dar cuenta que muchas de las posturas que tenía nuestro santo maestro Yeshua son básicamente iguales de las que nosotros vamos a encontrar en las citas que vamos a compartir acerca de cómo será la venida del Mashiach ben David en el tiempo final. ¿Qué nos dice la tradición judía? ¿Qué nos dice el Talmud de Babilonia de cómo será ese tiempo, de cuál será las expectativas de las personas que estén viviendo en ese momento en el pensamiento del primer siglo? Antes que eso, vamos a entrar en un análisis de lo que ha estado ocurriendo esta semana en la geopolítica. Sumamente importante, sumamente interesante qué es lo que está pasando. Bien, cada mes es más evidente que el mundo está buscando un líder fuerte. Abajo de las citas de los encabezamientos, ustedes pueden ver de dónde se saca la información para que la vaya a corroborar. Análisis. En Europa falta un líder fuerte para la nueva era de Trump. Trump está viéndose como una figura amenazante para Europa, para otras partes del mundo también, pero específicamente para Europa. Última hora, el primer ministro polaco Donald Tusk. Europa debe entrar en una carrera armamentista con Rusia y ganarla. Por favor, tenga presente siempre lo que hemos hablado acerca de el Leviatán, que es el reino que está dirigiendo el falso Mesías, que pertenece a Europa, y todo lo que es el Behamot, que ya habíamos hablado bastante de esto cuando tocamos el tema de Gog y Magog, acerca de Rusia, acerca de los chinos, acerca también de los turcos. Hay muchas cosas que ya están tomando
su respectivo lugar. Así que esta persona, este polaco, Donald Tusk, está hablando de que Europa tiene que entrar en ese tipo de carrera armamentista en contra de Rusia. Hoy mismo hubo un intercambio de palabras bastante duras entre Vladimir Putin y um, Macron, el presidente de Francia. Obviamente, Francia está, vamos a decir, envalentonándose, queriendo decir de que ellos van a entrar a ayudar a Ucrania. Vamos a ver cómo se va a dar esa parte. Esto está solamente en inglés, así que se los voy a traducir. Esto es del Spiegel, esto es de Alemania. Dice, um, Germany needs the atomic bomb now. ¿Necesita Alemania ahora la bomba atómica? Entonces habla abajo que la coalición roja y negra quiere y está tratando de impulsar unos cambios, y está mencionando aquí personas que pertenecen a ese partido, como Friedrich Merz, considerando a Europa como una sombrilla, vamos a decirlo así, nuclear, y está preguntando qué va a ocurrir con Alemania. Alemania necesita realmente estar a la vanguardia de todo este sistema atómico para defenderse de Rusia. Eso es lo que están planteando. Ucrania. Ucrania, como ustedes ya saben, o los que están siguiendo la información sobre Ucrania, conocen de que Ucrania no es parte de la OTAN. Pero hoy específicamente, y esta noticia es de hace unas cuantas horas, la primera ministra de italiana, Giorgina Meloni, dijo que a Ucrania se le debería garantizar la seguridad de la OTAN, incluido el artículo 5, sin que sea miembro real de la alianza militar. Entonces, básicamente le quieren dar un beneficio que es únicamente para los miembros de la OTAN a Ucrania sin ser parte esta nación de lo que es la OTAN. Es importante que usted entienda qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando, porque esto sale básicamente a diario. ¿Qué es el artículo número 5 de la OTAN? Quizás muchos se están preguntando de qué está hablando Rafi acerca sobre ese artículo que tiene que ver esto con la OTAN o NATO en inglés, con Ucrania, cómo eso nos afecta a nosotros. Manténgase sentado y usted se va a dar cuenta de qué estamos hablando. Primeramente, el artículo 5 del Tratado de Washington de la OTAN establece, establece que un ataque armado contra un miembro de la alianza es considerado un ataque contra todos. Esto se conoce como el principio de defensa colectiva, pero recuerde que esto es únicamente para los miembros de la OTAN. ¿Qué establece este artículo número 5? Bueno, los miembros de la OTAN deben ayudar al miembro atacado. Los miembros de la OTAN pueden tomar las acciones que consideren necesarias, incluido el uso de fuerza armada. Los miembros de la OTAN deben informar al Consejo de Seguridad de la ONU de cualquier ataque armado y de las medidas tomadas. Las medidas tomadas deben determinar cuando el Consejo de Seguridad de la ONU haya restablecido la paz y la seguridad internacional. ¿Cuándo se aplicó esto? Si es que se ha aplicado en algún momento de la historia. Hasta el momento, el artículo 5 se ha aplicado en una ocasión tras los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Pero recuerde, esto es para un miembro de la OTAN, lo cual Ucrania no es miembro de la OTAN y están proponiendo que se le dé este beneficio. Eh, Obviamente, todo esto es para atacar a Rusia. Todos ya los que tomaron las clases de Gog y Magog eh, recuerdan cuando hablamos sobre la guerra que iba a tener toda Europa junto con el falso Mesías dirigiéndolo al frente contra el Behamot que era dirigido por Rusia. Todo se está acoplando para ese escenario que va a estar durando los primeros 3 años y medio de los 7 de lo que es el Heblei Mashiach o los dolores de parto del Mesías. Todo está cayendo en su lugar.
Entonces, aquí tienen, para aquellos que están preguntándose dónde está la OTAN, quiénes son partes de la OTAN, y los colores más oscuros dejan saber quiénes son los miembros más antiguos de la OTAN. Ahí ustedes pueden ver, ah, vamos a ver, una parte de Escandinavia, que está en el tiempo más antiguo, Islandia, tenemos Inglaterra o Reino Unido, básicamente casi toda Europa, junto con Portugal. También está Estados Unidos, que no está en este mapa. Y poco a poco, las demás naciones que están a los lados se fueron entrando a través de los años a ser parte de la OTAN. Ya ustedes ven dónde está Ucrania y dónde está Rusia. El peligro latente para los rusos. Muchas personas se están preguntando por qué Rusia se opone tan tajantemente a que Ucrania pertenezca a la OTAN. Bueno, muchos de ustedes quizás no recuerden esto, quizás algunos de ustedes ni siquiera habían nacido, pero vamos a ver lo que le prometió Estados Unidos. Estados Unidos prometió al último dirigente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, que la OTAN no avanzaría ni una pulgada hacia el este si una unificada Alemania permanecía en la Alianza Atlántica. Esa promesa se la hizo en el 1990 a Gorbachev, el entonces secretario de Estado James Baker. Aseguró que eso lo aseguró Alexander Lukashevich, representante ruso ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, durante una rueda de prensa en Viena transmitida en directo por la televisión pública rusa. ¿Qué ocurrió después de esto? El presidente Bill Clinton, a mediados de los 90, rompió esa promesa y comenzaron a expandirse la OTAN a países vecinos de Rusia. Rusia está alegando desde hace mucho tiempo, y vuelvo a colocar el mapa para que puedan tener una mejor imagen, que si Ucrania pertenece a la OTAN, el armamento sofisticado que tienen algunos países de la OTAN, como Estados Unidos, podría ser puesto allí en Ucrania, cerca de Rusia, y si quieren atacar por alguna razón a Rusia, simplemente en unos cuantos minutos estarían llevando a cabo este ataque y los objetivos se alcanzarían a sí mismos, así de fácil, solamente en minutos. Así que Rusia realmente tiene una objeción genuina para que Ucrania no pertenezca a la OTAN. Muchos de ustedes quizás tampoco conocen esta información que les voy a compartir, que Ucrania también había albergado para la Segunda Guerra Mundial a muchos nazis. Los nazis estaban peleando contra los rusos. Eh, los líderes en un momento dado de Ucrania también fueron nietos, hijos y nietos de ex nazis que estaban allí. Muchas fábricas donde estaban trabajando con mutaciones de personas y estaban siendo financiadas por Estados Unidos en la era de Barack Obama también estaban en Ucrania. Rusia sabía toda esta información cuando se le dio el golpe de Estado en el 2014, si no me equivoco, cuando estaba la administración de Obama con Hillary Clinton, eh, una de las cosas que ellos hicieron fue dar este golpe de Estado, colocar a una persona que fuera afín al gobierno demócrata de Estados Unidos y seguir expandiendo todos estos laboratorios donde se estaban trabajando con armas y virus um, de los que hemos visto en los recientes años, también con cruces con seres humanos, haciendo muchas cosas increíbles, pero nada de esto es de extrañar porque los nazis en la Segunda Guerra Mundial ya estaban experimentando con todas estas cosas y simplemente estaban llevando a cabo más y más experimentos. En aquel tiempo, no sé si ustedes recuerdan esto, los que estaban siguiendo la información, pero Rusia decía que él no iba a permitir que los nazis se apoderaran completamente de Ucrania y luego entraran a Rusia. Muchas personas tomaban esto como si fuera una metáfora, pero no fue una metáfora. Cuando comenzamos a estudiar todo este tema, específicamente, vayan por favor
a el website del doctor Francisco Hill White. El doctor Francisco Hill White, que es un historiador, es un antropólogo, ha hecho investigaciones por más de ya de 25 años. Tiene un libro o una serie de libros llamado El Segundo Holocausto, se llama algo así parecido, El Segundo Holocausto, y él saca a la luz todos estos detalles. Esta fue una investigación que él hizo en la Universidad de Pensilvania. Esa investigación le costó a él su posición como profesor dentro de esta universidad porque no podía seguir propagando toda esta información porque le iba a hacer daño no solamente a la universidad, sino a eh, otras organizaciones dentro de Estados Unidos. Pero muchos de ustedes quizás han visto en películas y parece como si fuera una teoría de conspiración, cómo poco a poco los nazis fueron escalando posiciones clave dentro del gobierno de Estados Unidos y del gobierno británico, formando también la NASA. El aparato de inteligencia de los nazis fue a convertirse en lo que es la CIA en Estados Unidos y otras cosas. Entonces es importante que esta información, que usted la puede corroborar, esta información es real, esto no es una teoría de conspiración, pero vaya a la página eh, Management of Reality del doctor Francisco Hill White. Allí va a ver todos estos documentos, incluso cursos que él da enseñando todas estas verdades. Esto es importante saberlo porque no estamos trabajando con un enemigo desconocido. Son los mismos enemigos. Y esto, aquí hay mucha tela de cortar, como se dice. No crean tampoco que estoy echándole, como decimos en Puerto Rico, la toalla hacia los rusos. También los rusos, ninguno de los dos son buenos. Ninguno de los que pertenecen a el bando del Leviatán o al Bejamot son buenos. Los dos son malos. ¿Y quién es más malo de los dos? Vamos a ver, vamos a decir que los dos son igual de malos. Pero es importante que usted conozca todas estas cosas, todos estos detalles. Así que todo esto lo que está haciendo es dándole forma a esta parte de Europa que va a estar liderado por el falso Mesías o por el Leviatán. Muy probablemente que la NATO o la OTAN no se quede como está hoy en día, pierda alguno de sus miembros o sume quizás algún otro, pero estos son los protagonistas para estar dentro de todo este sistema al cual nosotros llamamos como el Leviatán o ese monstruo marino. ¿Qué pasa en Medio Oriente? Bueno, Netanyahu enfrenta una crisis política por el alto el fuego con Gaza. Netanyahu ha dicho en un sinnúmero de veces que ellos van a atacar, que ellos van a simplemente a hacer desaparecer a todos Hamas y todos los terroristas, pero no ocurre nada. No ocurre nada. Las posturas van cambiando. Hay unos encontronazos sumamente fuertes dentro del gobierno de Israel ahora mismo. Ayer o antes de ayer salió el informe de qué fue lo que ocurrió el 7 de octubre. Esto lo puede leer en esa página que encuentran abajo, el The Time of Israel. Y el Shin Bet es el organismo que se encarga de toda la inteligencia dentro de Israel. El Shin Bet dice que tenía una comprensión incorrecta de la fuerza de la barrera fronteriza israelí con Gaza y la capacidad de las FDI para responder. El ejército de Israel ahora culpa al Shin Bet, el Shin Bet está culpando al ejército y esto está luciendo fatal. La sociedad israelí se está fragmentando como ocurrió en el verano pasado del 2024 y fue empeorando para el tiempo de Yom Kippur. Todos los que estaban en aquel tiempo tomando las clases conmigo, para el tiempo de Yom Kippur, yo recuerdo que yo hablé de una noticia que en ese día, el día de Yom Kippur, hubo una pelea entre judíos e israelí en Tel Aviv. No se respetó ni siquiera el día.
Y obviamente, esto es un patrón que se ve desde la antigüedad, que cada vez que Israel se aparta de lo que es la Torá del Todopoderoso, cada vez que Israel comienza a fragmentarse, ¿qué ocurre? Se levanta Amalek, los enemigos de Israel atacan, los enemigos de Israel que conocen que si pueden dividir a un pueblo, en este caso el pueblo de la casa de Judá, ellos van a tener éxito. Así que los enemigos están viendo cómo Israel básicamente está en esta pelea, en esta guerra. Hay una quinta columna dentro de Israel. Hay un gobierno de izquierda encubierto en Israel también que está cabildeando para salirse con la suya. Así que Netanyahu no está luciendo nada de bien. Se está viendo ahora mismo como un líder un poco débil. Está siendo acusado por otros casos de corrupción. Muchas cosas pasando. Aún así, necesitan nuestras oraciones. Aún así, no le podemos dar la espalda. Eh, Nosotros oramos para que todo el mundo que no conoce a Hashem, haga Shuvah, retorne a Hashem, se alinee con el Todopoderoso y ocurra lo que dicen los salmos, que si el pueblo inmediatamente se tornara hacia Hashem, y estoy parafraseando, entonces Hashem en un minuto destruiría a todos nuestros enemigos. Una nación dividida, debo decir, es altamente vulnerable, altamente. Los enemigos de Israel, vuelvo y repito, están observando y están listos para dar el segundo paso. ¿Cuál sería ese segundo paso? Ya hemos visto el pasado mes cómo específicamente Egipto ha desplegado en la península del Sinaí una gran cantidad de efectivos militares, armamento de todo tipo. eh, Egipto tiene un buen ejército, un ejército moderno, un ejército sofisticado, un ejército que se nutre de mucho armamento también de Estados Unidos. Pero tenemos a Siria, tenemos Turquía, Jordania y este Egipto, todos esperando simplemente una orden. No sé si ustedes recuerdan para finales de diciembre que Turquía se reunió en Egipto junto con Abbas, el de los palestinos, y ellos llevaron a cabo una serie de conversaciones. También estaban los de Jordania envueltos en todo esto. Ellos están simplemente esperando la oportunidad. Hoy mismo ha comenzado un conflicto en Siria, el nuevo gobierno, el HTS, que realmente es el mismo Estado Islámico con otro nuevo nombre. Jolani, el presidente, se está presentando con traje, se está presentando como si fuera una persona moderada, pero es otro terrorista más. Así que hoy hay un enfrentamiento entre sunís de HTS en contra de los alawitas. Alawitas es otra facción islámica partidaria de los chiitas, partidaria del régimen de Irán, partidaria de Hezbollah. Se están enfrentando hoy. Ustedes ya conocen la historia porque lo hemos hablado bastante entre chiitas y sunis. Pero lo cierto es que todo esto, todas estas naciones están simplemente esperando una señal. Ya hay un plan en marcha, ya hay un plan que está en la mesa en contra de Israel. Y si Israel sigue dividido y si Israel realmente no toma decisiones rápidas, podríamos estar viendo en las siguientes semanas cosas que honestamente nosotros no queremos que pase para nadie y menos para nuestro pueblo. Eh, ¿Qué más está ocurriendo? Bueno, esto fue anoche. Anoche el presidente Trump recibió a esta delegación de ex hostage secuestrados que fueron liberados por Hamas. Y ellos vinieron a darle un mensaje al presidente Trump. El video, que tuve la oportunidad de verlo, bastante emotivo. Ellos pudieron expresarse, pudieron hablar, pudieron decirle al presidente Trump qué le había hecho jamás, cómo los habían hecho sufrir, barbaridades, cosas increíbles. Trump escuchando y escuchando, pero
la cosa no se queda ahí. ¿Por qué yo le estoy trayendo esta noticia? Bueno, le entregaron este certificado al presidente Trump. El certificado dice así, para el presidente Trump: cualquiera que salve una vida, salva el mundo entero. Con eterna gratitud, el Fórum de Familias de los Secuestrados y los Extraviados. Le dan este reconocimiento al presidente Trump. Antes de entregarle ese certificado al presidente Trump, el primero de los rehenes que habla dice: nuestra familia y yo creemos que fuiste enviado por el Todopoderoso. Sigue cada uno de los israelíes hablando un corto mensaje de lo que piensan acerca del presidente Trump. El presidente Trump le pregunta y le dice: ¿ustedes no pensaron que iban a ser liberados hasta que llegué al poder? Y ellos le contestan: no, nosotros no teníamos ninguna expectativa de que íbamos a ser libres hasta que llegaste al poder. Y cuando llegaste al poder, entonces surgió esa, vamos a decir, esa chispa de que podríamos en algún momento ser liberados. Me hace pensar. Analice esas palabras que yo le estoy diciendo. El presidente Trump se percibe en Estados Unidos, la mayoría de las personas aquí que votaron por él, la mayoría conservadoras, básicamente lo perciben como si fuera una persona de valores, una persona sumamente cristiana, una persona que está totalmente a favor de Israel, una persona que va a enderezar el país, una persona que va a drenar el pantano, como él mismo lo ha dicho, una persona que va a poner en primer lugar a Estados Unidos, segundo lugar a Estados Unidos, tercer lugar a Estados Unidos. Clásico de una persona, vamos a decir, con la mentalidad de antes de los norteamericanos. Y en Israel también está siendo percibido por un gran sector de israelíes como una persona que puede ayudarlos como ninguno otro se ha dado. Incluso que puede ayudarlo más que cualquier otro primer ministro de Israel. Así que es importante que uno tome en consideración las posturas acerca de cómo se percibe Trump en Israel, cómo se percibe Trump aquí en Estados Unidos. La minoría, y yo estando aquí, pues le puedo decir, la minoría está en desacuerdo con él, pero es una minoría. El problema es que esa minoría hace ruido. ¿Y por qué hace ruido? Pues muchas personas creen que hay una buena cantidad de personas que están en contra de él, pero simplemente es un grupo pequeño eh, que es bastante eh, corrupto en la forma de proceder y obviamente pues están buscando mucha información y están excavando para sacar a la luz muchas cosas. Pero siempre tenga esto presente. Nunca se le olvide lo que describimos acerca de el hijo de David, Absalón, el nombre Absalom y toda su característica. Si no se acuerda, pues vaya a las clases que cubrimos hace un año y usted va a poder investigar un poco más acerca de ese hijo de David. Poco a poco, las piezas del rompecabezas comienzan a caer en su lugar, poco a poco. Y yo sé que hay muchos de ustedes que se están dando cuenta porque me escriben en privado, están haciendo también la asignación. Algunos me envían noticias para que yo las verifiques y la gran mayoría de los que me están enviando noticias están dando en el blanco porque están siguiendo las pistas, están utilizando las herramientas que ya han ido aprendiendo poco a poco y eso es súper bueno porque se trata de poder
a motivar a las personas de que despierten, de que vean esto a la luz del judío del primer siglo. ¿Cómo, cómo se veía toda esta idea del último tiempo? Que obviamente, como ya ustedes saben, al día de hoy pues no se estudia. Solamente un grupo tan y tan y tan pequeño que, Baruch Hashem, porque ustedes son parte de ese grupo pequeño que están recibiendo toda esta información y no es para que se queden con la información, es para que la estudien, la analicen y también la compartan. De esto se trata todo esto, de que la compartan y también de que intensifiquen su relación con el Todopoderoso. Porque ya, como ustedes me conocen, he hablado de que sí es necesario de que uno estudie, sí es necesario que uno investigue, pero sí es necesario también que uno también aumente su relación con el Todopoderoso. Porque está llegando el tiempo que se necesita mucha Hokmah Binah, mucho discernimiento, revelación, entendimiento del cielo. Y si usted aún no ha reemplazado los filtros con los cuales usted canaliza toda la información. Si los filtros no son kasher o kosher, si los filtros no están alineados bajo el pensamiento judío del primer siglo, hay problemas. Hay problemas porque hay una teología de reemplazo que está trabajando, una teología de reemplazo que básicamente desde que enciendes cualquier canal cristiano de televisión, también de raíces hebreas o de mesianismo o judaísmo nazareno, desgraciadamente todavía están operando con esa teología de reemplazo y eso va a crear una gran confusión. Así que, mis hermanos, sigan, los exhorto de que sigan, sigan buscando, sigan haciendo la asignación, resten tiempo a otras cosas que realmente no valen la pena y ya estamos en ese momento. Ya no hay un tiempo como que extra para perderlo, sino ubicarnos en este tiempo que estamos, seguir indagando, seguir buscando. Bien, próximamente, ¿qué estamos viendo? Próximamente se cree que todo eso que usted ve ahí en verde oscuro, y creo yo que está en verde, y si no está en verde, eh, no me tiren una piedra, yo tengo problemas con colores en la vista, así que yo lo veo verde. Eh, Todo eso que está en verde, que dice Jerusalén está arriba y abajo de Jerusalén, todo eso es Samaria, todo lo que está arriba de verde es Samaria, abajo es Judea, ahí está Hebrón, todas estas cosas. Estos son lugares que después de la Primera Guerra Mundial se le puso el nombre de Transjordania. Estaban siendo dominados desde la Primera Guerra Mundial hasta 1967 por Jordania. Y lo que era Gaza, pues estaba siendo conquistado y manejado siempre por Egipto. Pero todos estos territorios, que son los territorios donde están los supuestos palestinos o los árabes, supuestamente ellos son los que están en control, ellos son los que quieren todo ese territorio para un futuro Estado palestino. Aparentemente se cree que esto pueda ser proclamado por parte del mismo Israel y quizás desde aquí, desde Estados Unidos, de que todo eso es parte de Israel, de que ya no es parte de los palestinos, sino de Israel. Y ustedes saben ya que esto va a generar un super conflicto dentro del corazón de Israel. Los que viven ahí básicamente son vecinos de muchos judíos, de miles de judíos que viven en todas estas áreas. Así que esto es peligroso, pero eso es próximamente lo que se cree que va a estar ocurriendo en quizás 2, 3 semanas, quizás un poco más de tiempo. Y próximamente lo que estamos buscando y anhelando es la destrucción de ese domo dorado. No sabemos cómo va a ocurrir, si será un super terremoto, si será una bomba o varias bombas o conflictos que se levante el mismo judío para ir y tomar todo este lugar. Obviamente algo tiene que provocar que ellos hagan eso, si fuera este el escenario. Pero que esto se dé próximamente porque estamos en esa antesala. Y antes de que llegue ese primer año de la angustia, de Heblei Mashiach, los días del Mesías,
tiene que el Santo Templo comenzar todo lo que es la construcción, la inauguración del altar será en ese Rosh Hashanah del primer año. Así que todo esto que lo hemos ya cubierto en las clases anteriores, se supone que esté próximamente a darse. Y esto hace, imagínense, si usted está haciendo la asignación, si usted está buscando, si usted está pasando tiempo real de calidad con el Todopoderoso, de intimidad con Él, de oración, estoy diciendo, eh, cosas no lo van a sorprender. Pero si usted no está haciendo la asignación, si usted está enfocado en otras cosas, pues entonces sí, todo esto lo va a sorprender. Y el refrán que dice por ahí, en guerra avisada no buena gente, o vamos a decir, muere menos gente. Haga la asignación, mi hermano, haga la asignación. Próximamente son los que esperamos. Hoy, como vuelvo y le digo, vamos a hablar qué pensaba el judío en el primer siglo y qué nos dice el Talmud de todas estas cosas. Así que tome nota. Voy a estar colocando todas estas diapositivas en el chat para que usted lo pueda revisar una y otra vez, porque yo sé que es mucha información, pero la información que usted va a escuchar aquí, en muy pocos lugares la va a escuchar. Así que es importante, mi hermano, es importante que usted se prepare. Vamos a investigar qué se creía. La información sale de este libro, Everyone's Talmud o El Talmud de todo hombre. Este libro lo tengo el libro real, carpeta dura, no lo tengo PDF, y lo tengo solo en inglés. Al momento eh, no ha llegado nada en español o esa conversión del PDF. Es probable que esto llegue y si llega, yo se los comparto a usted. Es un libro sumamente interesante, es un libro donde tiene las enseñanzas, como dice, la mayoría de las enseñanzas de los sabios rabinos. Estos son de los rabinos antiguos. Y quiero que usted se dé cuenta, volviendo a repasar, que los rabinos era lo que en el tiempo de nuestro santo maestro Yeshua se le llamaban los fariseos. 7 líneas diferentes de fariseos que existían y de las 7 habían 5 que estaban corruptas y 2 que estaban en lo correcto. Así que ser fariseo en el primer siglo, escúcheme bien, era lo mejor que había. Un ejercicio que me hicieron a mí en la yeshiva hace muchos años y el rabino dijo, ¿cuántos de ustedes creen en la vida después de la muerte? A ver, ¿cuántos de ustedes creen en la vida después de la muerte? Pónganlo en el chat, por favor, contéstelo en el chat. ¿Cuántos de ustedes creen que existen ángeles y existen demonios? Su contestación, colocan en el chat, por favor. Voy a investigar lo que dice el chat. Bien, yo creo, sí, 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 la mayoría, sí, sí, yo, amén, Baruch Hashem, muy bien, muy bien. Ok, felicidades porque todos y cada uno de ustedes que contestaron que sí, son fariseos. Esa es la postura más básica dentro del fariseísmo. Y eso era también lo que estaba enseñando nuestro santo maestro Yeshua y lo que enseñó en los escritos de todos sus talmidín, sus estudiantes, incluyendo a Rab Shaul. Así que es importante que nosotros tengamos una visión correcta, un entendimiento correcto de quiénes eran los fariseos y que no estamos hablando de un grupo que siempre estaba en contra de nuestro santo maestro Yeshua, sino que habían escuelas que tenían un pensamiento que no estaba muy correcto, específicamente la casa de Shammai, eh, y estos otros grupos que eran más radicales, que también estaban asociados como los sicarios, pero por esto no podemos generalizar de que todos los fariseos eran malos. Sabiendo toda esta información, sabiendo nuevamente que el Talmud no tiene una sola posición en un tema, sino tiene varias posiciones, varias opiniones y no se ponen de acuerdo,
importante. Me gusta recalcarlo porque hace poco hablé sobre el animal este unicornio que el Talmud hablaba y comentaba y simplemente puse una postura del unicornio que dice el Talmud y el Talmud decía en aquel momento que era un animal kasher. Y hubo personas que se molestaron diciendo que no era posible, que no, que si el Talmud era algo satánico. Y pues obviamente no estaban alineados, no tenían un entendimiento correcto y real de lo que es el Talmud. Así que ya usted sabe de antemano que el Talmud tiene de un tema muchas opiniones y que no se pone de acuerdo. Bien, el pensamiento acerca del Mesías en este tiempo final, para los Heblei Mashiach. Esto es lo que vamos a estar discutiendo en la noche de hoy. ¿Qué pensaban ellos sobre Heblei Mashiach o los dolores de parto del Mesías los últimos 7 años? De cómo sería, de cómo la gente iba a estar actuando y cómo se podía identificar al Mesías. Son varios puntos. Bien, la creencia general que enviar al Mesías era parte del plan del Creador en la introducción del universo. Dice, 7 cosas fueron creadas antes que la creación del mundo: el trono de gloria, el templo y el nombre del Mashiach. Eso aparece en el Tratado Pesajín 54a. En la generación en la cual el hijo de David vendrá, los jóvenes insultarán a los ancianos. Los mayores tendrán que ponerse de pie enfrente de un joven. Hijas se rebelarán en contra de sus madres, la yerna en contra de su suegra. El rostro de la generación será como el rostro de un perro, sin pudor, y un hijo no tendrá vergüenza en la presencia de su padre. Lo encontramos en el Tratado Sanedrín 97a. ¿Algún parecido con la sociedad que nosotros estamos viendo de este tiempo? Recuerde que este es el pensamiento antiguo de cómo ellos pensaban que la sociedad iba a estar comportándose antes de que viniera el Ben Adam o el Mashiach Ben David. Lugares de encuentro para estudiar serán transformados en burdeles. El aprendizaje de los escribas decaerá y los hombres temerosos al pecado serán despreciados. Sanedrín 97a. Vuelvo y digo, eso no se escribió en este tiempo. Aparentemente sí fue escrito para este tiempo, pero hace muchos siglos atrás. El hijo de David solamente vendrá en una generación que será totalmente inocente o totalmente culpable. Esperamos que sea totalmente inocente, como está dicho. Las personas también serán todas justas o sadiquín. Ellos heredarán la tierra para siempre. Isaías 9:21. Así que en el primer siglo no se sabía exactamente cómo vendría el Mashiach. Si vendría como el rey victorioso, Ben David, o vendría como el sufriente, el Ben Yosef, humilde, montado en el pollino, el burrito. Lo cierto es que eso dependía de cómo sería esa generación. Y ya estamos viendo que Isaías 9:21, donde escribe. Sigo en la misma línea y totalmente culpable. La generación estoy hablando ahora. Como está dicho, él vio que no había ningún hombre y pensó que no había ningún intercesor. Y de ahí en adelante su propio brazo trajo salvación hacia él. Y esto sale nuevamente de el libro de Isaías. Está escrito, por mi propio bien, yo lo haré. En Isaías encontramos eso y también en Sanedrín 98a. La tradición relata
que durante el periodo de los 7 años en el cual el hijo de David vendrá, ponga mucha atención a esto, por favor. En el primer año, el verso se cumplirá. Yo causo que llueva en una ciudad y causo que no llueva en otra ciudad. Y está sacado de Amós 4:7. En el segundo año, las flechas de la hambruna serán sueltas. En el tercer año, la hambruna será severa y los hombres, mujeres y niños, y hombres piadosos y hombres santificados perecerán. Y la Torá será olvidada por sus estudiantes. En el cuarto año habrá mucho y no tanto. Muchas personas estarán descontentas, perdón. En el quinto año habrá una gran abundancia. Las personas comerán, tomarán y se darán en nupcias, y la Torá retornará a sus estudiantes. Recuerde que esto es como ellos están viendo lo que son los 7 años, los Heblei Mashiach, dentro de las diferentes escuelas de Babilonia. En el sexto año habrá voces desde el cielo. Y tengo que hacer una pausa con las voces del cielo. Es bien conocido lo que se le llama un Bat Kol. El Bat Kol era una voz del cielo, una voz sobrenatural. Obviamente el Todopoderoso estaba enviando a un emisario a decir unas palabras audiblemente. Y era algo que se daba en el tiempo del Tanaj. Era algo que ya no se escuchaba apenas de esto en el primer siglo, hasta el evento que nuestro Santo Maestro Yeshua va a hacer la tevila, hacer la inmersión, y cuando sale de la inmersión, entonces se escucha un bat call, una voz del cielo, donde dice, ese es mi hijo amado, siguiendo obviamente lo que es todo el pensamiento judío. Así que ellos están diciendo que en el sexto año habrá diferentes bat call, voces del cielo con mensajes. Y es obvio que esto es para una audiencia en específico. En el séptimo año vendrá las guerras. Y la conclusión del séptimo año, el hijo de David vendrá. Sanedrín 97a. Ya hemos hablado acerca de todos los diferentes años, específicamente los años también de las guerras del 6 al 7. Para eso, por favor, vuelvan a verificar y a escuchar los estudios que están en secuencia, que están también en el chat. En el tiempo de su advenimiento será marcado particularmente por malestares políticos. Culminará en una guerra muy amarga. Si ves los reinos con, contendiéndose unos con el otro, busca las pisadas del Mesías. Conoce que será así, porque ocurrió también en los días de Abraham, cuando los reinos se enfrentaron unos con otros. La redención vino a Abraham. Génesis Rabá. Es interesante que hay muchas escuelas hoy en día, muchas escuelas rabínicas, que al ver lo que está ocurriendo en el mundo, ellos van buscando información en los diferentes tratados talmúdicos, como el que estamos nosotros viendo, pero no están haciendo un estudio profundo. Simplemente se están dejando llevar por los comentarios que varían dentro del Talmud acerca de Heblei Mashiach. Ustedes han tenido la gran bendición de escuchar detalles, de escuchar otras fuentes que no son consideradas dentro del judaísmo, eh, como los textos del Mesías que hemos hablado, como la literatura escatológica judía, que tampoco se considera hoy en día. Así que podemos nosotros ver todavía un poco más allá y hacer un análisis más profundo, también examinando lo que nos dice la Tanaj acerca de todo ese tiempo. Estas escuelas rabínicas hoy en día solamente estudiar
algo por encima, pues obviamente que ellos están diciendo que el Mashiach ya está ahí, que el Mashiach debe aparecer en cualquier momento, porque tienen los síntomas que menciona el Talmud y lo pueden ver. Nosotros sabemos eh, quién es el que va a aparecer. Sabemos que no va a ser Mashiach ben David, sino el falso Mesías, el Mesías que va a venir imitando, como lo dije ya anteriormente, imitando al Jesús del cristianismo y no al Yeshua judío, que la Torá también habla acerca de ese Mashiach. Y la mayoría de las personas, por desconocer la Torá, van a ser seducidos. Muchas de las personas que simplemente, como ocurre al día de hoy, siguen cometiendo el error de, sí, sí, Jesús y Yeshua, sí, sí, son la misma persona. Y no se entra realmente en una profundidad para sacar quién fue el real que caminó y enseñó Torá, rabino, y quién es una deformación de este rabino hecha por Roma. Se le cambió todo el contexto. Y en ese cambio de identidad, ahí es donde va a estar operando ese falso Mesías, tratando de imitar a ese que nunca existió y no a nuestro Santo Maestro Yeshua. Estas luchas están simbolizadas debajo del término guerras de Gog y Magog. Levántate, oh Adonai, confróntalo a él, échalo al piso. Comentarios que nosotros encontramos también en Tehilim o los Salmos, Salmo 17:13. Una interesante referencia en una anécdota, y dice así: el rabino Hanán, hijo de Tajlifa, le envió un mensaje al rabino José. Conoció a un hombre que estaba sosteniendo un rollo escrito en hebreo. Tenía características en hebreo cuadradas en la lengua sagrada. Y le pregunté a él, ¿dónde encontraste esto? Él contestó, yo fui un mercenario en el ejército de Roma y yo lo descubrí entre los archivos de Roma. Estaba escrito en él, después del 4291 años de la creación del mundo, el mundo será destruido, parcialmente por las guerras del monstruo marino, parcialmente por las guerras de Gog y Magog. Y luego de esto vendrán los días del Mesías a ocurrir. Y el santo, bendito sea, no renovó el mundo hasta el séptimo milenio. Sanedrín 97. Otros cálculos del tiempo del advenimiento son encontrados también en el Talmud. La mayoría de ellos indicaba la fecha para finales del quinto siglo. Por ejemplo, Elías le dijo a un rabino, el mundo durará hasta el jubileo número 85 y en el último jubileo el hijo de David vendrá. Los rabinos preguntaron, ¿él vendrá al comienzo o al final del jubileo? Él contestó, no lo sé. Los intentos de calcular el fin, el tiempo de la venida del Mesías, fue despreciado por la mayoría de los rabinos en la tierra, que estos traía esperanza. Y al final, estas esperanzas serían falsas. Hay una advertencia bien enfática y dice, maldito será el que calcule el tiempo del fin, porque ellos argumentan ya que el tiempo del fin ha llegado y el Mesías no ha llegado. Él nunca vendrá, pero pero esperen por él. Como está dicho, en el tiempo señalado, espéralo. Habacuc 2:3, Sanedrín 97b. De acuerdo con una opinión, Israel será redimido en Tishri, el mes de Tishri, que es el séptimo mes. Otra opinión es, ellos fueron redimidos de Egipto en Nisan, y en Nisan serán redimidos. Rosh Hashanah 2a. Estos temas ya nosotros hemos tratado, fueron parte también de la introducción eh, cuando iniciamos todo este viaje, de por qué razón ya no se estudiaba en el primer siglo, segundo siglo, bueno, segundo siglo, tercer siglo, no se estudiaba ya la escatología y se prohibió, ya ustedes saben.
El mismo Talmud está diciendo que hay una advertencia, hay una maldición para todo aquel que trate de calcular el tiempo, porque esto genera esperanza. Esto le da eh, esa luz, vamos a decir, al final del túnel que se empieza a ver y realmente pues cuando no ocurría nada, venían frustraciones, se levantaban personas, eh, resistían el gobierno de turno que era Roma. Entonces, ah, se prohibió todo lo que fuera el estudio escatológico. Pero para esto, vean los primeros estudios que se habla bastante, se aborda sobre aquellos eventos, segundo siglo, tercer siglo. Seguimos por aquí, pensamiento de los sabios de Israel. Muchos rabinos creen que el periodo del Mesías será solamente una etapa transitoria entre este mundo y el mundo por venir. Y las opiniones difieren de la duración de este mundo. Esto es interesante, familia, porque vamos a ver que hay unas citas que voy a presentar que se parece mucho a lo que nosotros encontramos en los escritos del primer siglo. Y es claramente se va a parecer porque los escritos son judíos. Simplemente están mostrando al pueblo no judío, al pueblo que está creciendo fuera de las fronteras de Israel, de qué era lo que ellos estaban pensando. Mire esto. Dice, ¿cuánto tiempo durarán los días del Mesías? El rabí Akiva dijo, 40 años, como el periodo que estuvieron los israelitas en el desierto. Rabí Vejía dijo, en nombre de Rabí Dosa, 600 años. Rabí Yehudá, el príncipe, Yehudá Hanasí, dijo, 400 años, el tiempo que estuvieron los israelitas en Egipto. Rabí Eliezer, hijo de Hilcanos, dijo, 1000 años. Y hago una pausa. Rabí Eliezer, hijo de Hilcanos, si no me equivoco, verifiquen por favor cuándo fue que vivió el rabí Eliezer, hijo de Hircanos, porque me parece que fue antes del primer siglo, pero verifiquen esa información. Él dice 1000 años. ¿Cuánto dice Yohanan en Apocalipsis? 1000 años también. Abahú dijo 7000 años. Y los rabinos generalmente declararon 2000 años. Y esto aparece en Tajumá. Así que, familia, espero que estén pasándola bien. Vuelvo y digo, yo sé que es información, hay mucha información, hay que volver a repasar todas estas cosas, pero es necesario. Es para beneficio del crecimiento de todos y cada uno de nosotros. Bien, acerca ahora de Elohim ha ordenado el día del gran juicio. Vuelvo y recalco, esto es basado en las citas talmúdicas. El asunto puede ser como un rey que hace arreglos de un banquete para invitados. El rey hace un decreto. Cada invitado debe traer algo para reclinarse. Algunos trajeron unas alfombras, otros trajeron unos colchones, otros trajeron unos bancos, mientras otros trajeron algunos troncos de madera o incluso algunas piedras. El rey observó lo que él había hecho y dijo, cada hombre siéntese en lo que trajo. Aquellos que debían sentarse en la madera o en la piedra comenzaron a murmurar en contra del rey y dijeron, sería honorable para el rey que nosotros, sus huéspedes, nos sentáramos en maderas o en piedras. La falta de respeto te ha pagado a ti unas consecuencias por tus acciones. Estas personas se comenzaron a rebelar en contra del rey. Pero recuerde también el mashal o las parábolas que hizo nuestro santo maestro Yeshua acerca de ese, un rey también, haciendo invitaciones y todo lo que aconteció después de todo esto. Hagan la conexión y se van a dar cuenta de el pensamiento fariseo detrás de todo esto. No es extraño, no es diferente a lo que nuestro santo maestro Yeshua también está presentando. Y sigo. Asimismo, el mundo por venir
El malvado será sentenciado al Gehinnom y murmurará en contra del santo, bendito sea, diciendo, buscamos su salvación y esto es lo que hemos recibido para nosotros. Él le contestó a ellos, cuando estabas en la tierra, no criticaste e injuriaste con todos los tipos de males. ¿No fueron ustedes responsables por toda la violencia y los ataques? Eso es lo que está escrito. Oigan cielos y escucha tú, tierra, porque habla Hashem. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Isaías 1 y 2. En preparación para el día del juicio, una bitácora se lleva para todos los seres humanos en la tierra. Presta atención, familia, a esto. Todas tus acciones son escritas en el libro. Esto se dice en Abot 2:1. Al momento de la partida del hombre de este mundo, todas sus acciones son detalladas delante de él. Y a él se le dice, esto y lo otro has hecho en estos lugares en este día. Él asiente con la cabeza y luego es ordenado firmar la bitácora, lo cual él hace. No solamente eso, él también admite la justicia y el veredicto diciendo, correctamente me has juzgado. Anim 2a. También las trivialidades que pasan entre un esposo y una esposa son resaltados y escritos en contra de él a la hora de la muerte. Tratado Hagiga 5b. ¿Quiere que vuelva a repetir esta última? También las trivialidades que pasan entre un esposo y una esposa son resaltados y escritos en contra de él a la hora de la muerte para meditar. Yo voy a ser honesto, familia. Esa parte a mí me sorprendió bastante porque nunca había escuchado eso antes. Fue bastante impactante. Seguimos. Ya estamos acabando para entonces comenzar la sección de las preguntas y las respuestas. El santo, bendito sea su nombre, se sentará en juicio para los justos y los malvados. Él juzgará a los justos, a los sadiquim, y los guiará en el Gan Edén. Él juzgará a los malvados y los condenará al Gehinom. Los malvados dicen, Él no nos ha juzgado justamente. Él absuelve al que Él quiera y encuentra culpable al que Él quiera. El santo, bendito sea Él, le contesta, no deseo exponerte a ti. Entonces, ¿qué Él hace? ¿Qué Él hace? Él lee la bitácora y entonces desciende al Gehinnom. Él lee la bitácora y entonces desciende al Gehinnom. Esto sale de un Midrash, Midrash Tehilim 1:12b. Familia, hasta aquí lo voy a dejar para tratar de responder las preguntas, las inquietudes que yo sé que tienen bastantes porque veo que el chat está con mucha información. Si usted cree que este trabajo que estoy haciendo es de bendición, es de edificación y quiere apoyarnos, considérelo. Ahí hay diferentes métodos, ya sea Zelle acá en Estados Unidos, Cash App o PayPal. Bien, vamos a entrar ahora en lo que es las preguntas y las respuestas.